Y vamos a ver el capítulo 3, el 7 romano, que dice crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Ok, antes de empezar, pues ya hemos mencionado en varias ocasiones que crear es desde el amor y fabricar es desde el miedo, ¿sale? Entonces ya más o menos van ahí captando de qué es de lo que se va a estar hablando. Dice, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. ¿Ok? Vamos a detenernos. Dice, creer en un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error, no es débil. Ojo con esto. Ese sistema de pensamientos, aunque esté basado en mentiras, no es débil. ¿Por qué? Porque mientras que alguien crea en ellos, lo va a estar creando en su vida, aun y cuando sea mentira, que Dios no lo haya creado. ¿Sale? Luego dice, nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Otra vez, nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder, lo cual quiere decir que todo lo que hacemos tiene poder, cada uno de nuestros pensamientos, ¿sale? Dice, es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo. Y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Ok, fíjense bien. Nosotros, por ejemplo, yo estoy de ejemplo. Cuando yo todavía no empezaba con nada de esto, que yo no sabía nada de esto, yo creo que ni siquiera conocía la ley de la atracción, había de repente alguna persona que me decía, ya no digas eso, ya no lo digas así negativamente. O sea, ya no lo digas. Por ejemplo, decía yo, oye, es que mis hijas se me enferman a cada ratito de la garganta y de las anginas. Y me decían, ya no lo digas así. Y yo, ¿y cómo lo digo? Que tú ya no digas que se están enfermando. O sea, di que tus hijas están sanas. Y ya, sí, man. Ahora resulta que nomás porque voy a decir que mis hijas están sanas, están sanas. O sea, ¿qué es eso? Entonces, para mí, o sea, yo comprendo a las personas que ahorita todavía no creen en su poder mental porque yo pasé por ahí, ¿sí me explico? Entonces uno puede ponerse en los zapatos de otras personas cuando ya pasaste por ahí y dices tú, es que yo estaba igual. Puedo comprender que las personas hay veces que les cuesta trabajo el aceptar que cada uno de tus pensamientos tiene poder, y más si los estás dice o pensando y pensando y pensando, porque realmente cada uno de ellos tiene poder, ¿no? Entonces aquí lo que te está diciendo es, dice, no menosprecies el poder de tu mente y acéptalo. ¿Por qué? Porque mientras que tú no lo aceptes, es un daño para ti, porque entonces no respetas y no honras cada uno de tus pensamientos, ¿sí? Y al momento de que tú los tomas a la ligera, pues entonces esos pensamientos negativos se van formando como creencias que luego van creando en tu vida pues cosas desagradables, ¿no? Entonces aquí es importante de que siempre te estés recordando que cada uno de tus pensamientos tiene poder y que no puedes estar pensando a la ligera. Luego dice, comprendes también que no puedes debilitarla, o sea, a la mente, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo, está entre comillas, el diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico.
Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderle, entre comillas, a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Vamos a checarnos esto. Hemos estado diciendo muchas veces acerca de la separación, que decimos, la separación es, tú estás pensando de una manera y Dios está pensando de otra. Tú piensas desde el miedo y Dios está pensando desde el amor. Y aquí nos está diciendo, la separación es un sistema de pensamiento, ¿ok? Nos están corroborando, es un sistema de pensamiento. Dice que si bien es bastante real en el tiempo, o sea, en este plano, no lo es en la eternidad, ¿sí? Es falso, es ilusorio en la eternidad. Entonces tú dices, o sea que la separación es real o no es real en este tiempo. Y yo te digo, parece bastante real. Parece bastante real, ¿sí? En este plano es en donde tú puedes hacer ese juego mental de que existe algo o de que no existe algo. Pero si Dios no lo creó, entonces no existe. Pero si tú crees que existe, entonces tú lo estás viendo. Pero realmente aquí te dice, no existe, es una ilusión tuya. Tú crees en eso y entonces lo creas o bien lo fabricas. Pero tienes que quedar claro de que si Dios no lo creó, no existe. Y que cuando tú regreses al pensamiento de Dios, o sea, a pensar como Dios lo hace, eso se desvanece. Al desvanecerse la idea en tu mente o al no creer en ella, ya no la soportas en el sentido que ya no la apoyas y entonces es dejarle de poner atención y eso se muere. Como una planta a la que no riegas, se muere. Luego dice, para el creyente todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió, y otra vez tenemos que es entre comillas, se prohibió la fruta de un solo árbol. Mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Otra vez tenemos algo que es muy parecido a lo que viene en Conversaciones con Dios, en el sentido que te decían, si yo hubiera dicho esto no se hace, porque no se hubiera podido hacer. ¿Sí me explico? Entonces aquí nos están diciendo lo mismo. O sea, cuando Dios dice esto no es así, no es, y punto, y se acabó. ¿Sí? Es como, por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no mentirás. Y nosotros venimos aquí y mentimos con respecto a quienes somos en verdad. Estamos constantemente mintiéndonos a nosotros mismos y mintiéndoles a los demás y apoyando las mentiras de los demás acerca de que no son santos, acerca de que no son la luz del mundo, acerca de etcétera. ¿Sí me explico? Pero Dios te dice, no mentirás, no puedes. Eso no lo vas a poder hacer. Yo te hice santo, yo te hice la luz del mundo y hagas lo que hagas, va a ser una ilusión para ti, porque no puedes cambiar lo que yo creé. ¿Sale? Entonces aquí es lo mismo que te viene a decir. O sea, ¿cuál árbol? ¿Cuál árbol? ¿De qué árbol están hablando? De ningún árbol. Es algo que no va con las creaciones de Dios. ¿Sale? Entonces, hay que entender entonces que si esto que nos están explicando aquí en el curso de milagros está refiriéndose a la Biblia, está diciendo que lo que está en la Biblia entonces es una metáfora, no puede ser literal. Entonces, si nosotros nos preguntamos la historia de Adán y Eva, yo te voy a decir, va a ser una metáfora. Si tú la tomas literal como viene allí, te vas a perder. Vas a empezar a interpretar la Biblia de una manera como historia, cuando realmente eran como metáforas, eran para enseñarte algo. ¿Sí me explico? Entonces, afortunado o desafortunadamente, hay muchas personas que hemos tomado la Biblia tal y cual
pero de repente te vas a encontrar con cosas o sucesos en la Biblia en las que tú decías, no le entiendo, o sea, aquí, ¿cómo? No le entiendo, ¿sí me explico? Entonces, es porque cada una de las cosas está representando algo. Hace poquito les mandé un audio al grupo, no me acuerdo si se lo mandé al grupo 1 o a los dos, al grupo 1 y al 2, no recuerdo, pero era de Neville Goddard. La persona que tenga la oportunidad de repente ahí estarse echando un clavado a sus audios en YouTube, se los recomiendo muchísimo. Él te explica la Biblia de una manera muy sabia. Mis respetos con esta persona, yo he aprendido muchísimo de él. Entonces te va a empezar a platicar cómo tomarse como metáfora y te da las explicaciones, y al momento que lo estás escuchando se oye bastante lógico, empiezas a comprender más cosas de la Biblia que antes no las entendías porque nada más lo veías como historia, ¿sale? Entonces vamos a continuar, dice otra vez, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido, y está entre comillas, se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Entonces aquí estamos viendo algo que es bastante fuerte porque viene a darte una nueva, digamos, luz a esos capítulos de la Biblia que tú dices es totalmente lo contrario, ¿sale? Y no quiere decir que lo de la Biblia esté mal, pero si tú lo interpretas como metáfora, entonces vas a encontrar la verdadera enseñanza. Si tú lo quieres interpretar como literal, entonces te vas a perder otra vez. ¿Vamos? Otra vez. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. ¿Estamos? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Porque esto es bastante fuerte. No hay preguntas. Perfecto, nos seguimos. Dice, comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Chéquense aquí, nos está diciendo que es un simbolismo, ¿sí? Es una expresión, es una metáfora, ¿sale? Nos está tratando de explicar algo totalmente diferente. Y nuevamente, si nosotros lo estamos tomando literal, nos perdemos. Entonces, yo no estoy en contra de que lean la Biblia, para nada, yo la leí muchísimos años. Mas, sin embargo, cuando te vienes a encontrar con este tipo de cosas y metes el análisis y la lógica, pues lógicamente que dices tú, ¿sabes qué? Sí es cierto, tengo que soltar todo eso porque no concuerda, ¿sale? Luego dice, solamente en este sentido, no son Dios y sus creaciones creadores. La creencia de que lo que son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Ok, recordemos esto. Nosotros no nos autocreamos, Dios nos creó, nosotros somos el Hijo, somos su creación, somos un pensamiento del Padre. Entonces, es como que esto que nosotros estamos viendo de que dice forjar, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo, es como decir, me estoy formando esta imagen y ahora, según yo, me veo diferente a lo que Dios creó. Pero dice Dios, sí, bueno, estás jugando un juego. ¿Por qué? Porque lo que yo creé es la luz y la luz es eterna y no puede cambiar y no puede morir. ¿Sí? Entonces lo que tú estás haciendo es formarte una imagen de ti mismo, pero debido a que te formas esta imagen de que eres débil, de que eres vulnerable, de que eres, qué sé yo, y que, por decir, que no eres santo y que los demás tampoco lo son, eso es una imagen que difiere mucho con la creación de Dios.
Y aquí lo que te están diciendo es, vamos a enseñarte poco a poco quién eres. ¿Por qué? Porque dártelo nada más así de trancazo no lo vas a entender, no lo vas a comprender. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Ok, fíjense, para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. ¿Poner al descubierto qué? La imagen que ahorita creo que soy, ¿sí? Entonces, cuando empieza a revelarse la verdad y empieza a revelarse y a revelarse, empiezas a ver que tú eres el Hijo de Dios, empiezas a ver que tú eres luz y que todo lo que decías de ti no tenía ninguna base ni fundamento, ¿sí? Entonces te dice, hasta ahorita lo único que has estado haciendo es utilizar, como dice aquí, todas tus defensas para atacar cualquier otra idea que diga que eres la luz, ¿sale? Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está de acuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Ok, dice, esa es la razón de que no puedas crear. ¿Por qué? Porque mientras que tú dices, no soy el Hijo de Dios, entonces dices, no tengo ese poder, yo no soy creador, solo Dios es el creador. Y te dicen, sí, pero es que tú estés hecho a su imagen y semejanza, y si Dios es creador y crea con su pensamiento, por consecuencia el Hijo también es creador y también crea con su pensamiento. ¿Sale? Luego dice, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Y viene diablo entre comillas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la idea que nosotros tenemos de un diablo no es sino una creencia en la separación, ¿sí? Entonces, nosotros nos explicaron y nos enseñaron que el diablo esto, que el diablo lo otro, que el diablo aquello, y un sinfín de miedos, temores, etcétera, 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 y te dicen, a ver, espérate, bájale unas rayitas, Dios creó la luz, Dios creó el amor. Esa idea de plano ni siquiera se acerca al amor. Entonces es algo que Dios ni lo inventó, ni lo pensó, ni existe, ni nada. Y aparte, te está diciendo, es nada más una creencia en la separación, de que crees que puede haber separación. No puede haber separación. Otra vez, no puede haber separación. Entonces, nosotros jugamos a que sí la hay, pero no la hay. Es una ilusión, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el curso es poco a poco ver cuáles son las verdades de Dios y empezarlas a aceptar, a reconocer, a tomarlas como nuestras, digamos a adoptarlas entre comillas porque ya eran nuestras, pero en el momento que las negamos, las empezamos a dejar de ver. Entonces ahorita estamos empezando nuevamente a aceptar la verdad de Dios, a empezar a creer en ella para poderla ver en nuestras vidas, ¿sale? Luego, dice, es una idea poderosa, estamos hablando de la separación, dinámica y destructiva, que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad, o sea, niega que Dios es nuestro Padre. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira.
El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Ojo aquí con esto. Tu ser no ha dejado de estar en paz. Nos está diciendo, como quien dice, tu espíritu siempre está en paz. Siempre está en paz. Tu mente es la que está en conflicto. Tu mente cree cosas que Dios no creó. ¿Estamos? Dice, todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. ¿Estamos? Okay, vamos a ver qué es esto. Dice, todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento. O sea, nosotros tenemos un sistema de pensamiento basado en que, una, yo me creé a mí mismo, otra, soy un cuerpo, otra, soy débil, otra, soy vulnerable, otra, soy imperfecto, otra. Obviamente no soy santo. O sea, si se fijan, es un sistema de pensamientos que te dicen, soy esto, soy lo otro, soy aquello, pero la verdad es que nada más estamos repitiendo como el periquito, porque eso me lo enseñaron, y me lo siguieron enseñando, y nosotros se lo seguimos enseñando a nuestros hijos, y entonces se hace un círculo vicioso, del que luego no podemos salir. Pero la cuestión es que ese sistema de pensamiento nos hace que para empezar, está basado en el miedo y obviamente nos hace sentir miedo. Cuando nosotros empezamos a analizar ese sistema de pensamiento, nos damos cuenta de que no está basado en el amor y no está basado en la verdad eterna. Y entonces empiezas a derrumbar cada una de esas creencias y los cimientos se empiezan a debilitar. Y cuando se empieza a debilitar, tu ego tiene miedo de que tumbes por completo ese sistema de pensamiento y que al rato estés viviendo una vida en la que tú nunca tienes miedo. ¿Y qué sucede? Si tú nunca tienes miedo, el ego se debilita y se desvanece. ¿Sí me explico? Entonces, hagan de cuenta que ahorita lo que nosotros estamos haciendo principalmente, no solo con las explicaciones, sino el hecho de que tú estés haciendo tus ejercicios, es encontrar quién eres y que poco a poco se te brinde la revelación de tu verdadero ser. ¿Para qué? Para que esas nuevas, entre comillas, nuevas creencias, que es de la verdad eterna, empiece a formar tu nuevo sistema de pensamiento basado en la luz y en la verdad, y no vuelvas a estar teniendo miedos ni dudas acerca de quién eres tú ni de quiénes son los demás. Más o menos sí, ¿se quedó claro? Seguimos. Otra vez dice aquí, pero la muerte no existe, lo que existe es la creencia en la muerte. ¿Sí? ¿Sale? Existe la creencia en la muerte. Nosotros ahorita estamos pasando por una situación en la que vemos que a fulanito le dio el virus, al manganito, y hay mucha gente aterrada por una idea, por una creencia. ¿Sí me explico? Más sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a meternos más a esto, y más, y más, y más, y te vas dando cuenta que todo esto es un plano ilusorio, porque es un plano ilusorio, entonces tú dices, entonces si el cuerpo no existía, lógicamente no existía la muerte, y entonces, ¿con quién estuve yo relacionándome si yo vi que la persona falleció? Y te dicen de arriba, a ver, si tú eres espíritu, ¿quién es el tú que está viviendo este sueño? Entonces te quedas como desconcertado, como que, ¿ah? A ver, otra vez. Y yo te digo, eres espíritu.
Si tú eres espíritu, entonces, ¿quién es ese que está jugando a ser una persona en este cuerpo, en esta vida? Entonces se da cuenta que es como una especie de, un pedacito de mi mente se separa del gran Dios que todos formamos parte y dice, yo no soy parte de eso. Y te dicen, pero si tú eres espíritu y aquí vas, o sea, vas aquí en este enorme plan, en esta enorme luz, o sea, como que no eres. Y te niegas, y es como si te voltearas y te encerraras en tu interno y dices, no soy, hasta que empiezas a ver que no eres parte de todo eso. En tu negación desaparece lo que tú verdaderamente eres y empiezas a formar una imagen diferente de ti mismo. Y te dicen, pero tú eres espíritu, siempre vas a ser espíritu. Entonces, ¿quién es el que está viviendo aquí? Entonces estás negando que tu verdadera naturaleza es espíritu porque tú estás diciendo que tú eres esto. Entonces cuando una persona, digamos, entre comillas, fallece, ¿qué es lo que fallece? ¿Qué es lo que se queda aquí? Y, oh my God, es una idea. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente vivo es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que le da, entre comillas, vida a este cuerpo. Pero sin ese espíritu que lo sostenga, el cuerpo desaparece. ¿Estamos? Entonces es como que dices tú, bueno, pero es que me duele mucho que una persona muera. Sí, lógicamente, o sea, la vamos a extrañar, sí, la vamos a extrañar. Pero, ¿no se han fijado que somos un parpadeo en la eternidad? Es un parpadeo. Entonces, aquí la cuestión es, ¿le estás llorando al cuerpo? Porque el espíritu es eterno, ese no va a morir. Entonces, si no le estás llorando al cuerpo, entonces ¿a qué le estás llorando? Porque al espíritu no le está pasando nada. Y entonces es apegos. Estamos aferrados al apego, a lo material. Queremos ver, queremos tocar, queremos palpar, queremos escuchar, queremos bla, 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 todo con nuestros sentidos físicos. Pero también gracias a los sentidos físicos no podemos estar en ese otro contacto divino, ¿sí? Que nos sería de mucho más beneficio. ¿Vamos? ¿Seguimos o preguntas? Ok, vamos a seguirle. Dice, la rama que no da fruto será cortada y se secará. Esto lógicamente es del Nuevo Testamento de la Biblia. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. Entonces, lógicamente, que esta frase que nos están diciendo de la Biblia, de la rama que no da fruto será cortada y se secará, te está hablando de un pensamiento erróneo, ¿sí? Ese pensamiento erróneo que viene desde el miedo, te dice, ese no va a dar fruto y eventualmente se va a cortar. O sea, vas a dejar de creer en esa creencia, en esa idea. Luego, no puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. O sea, si tú crees que estos conceptos contrarios se pudiesen conciliar o reconciliar, te dice, estás creyendo que entonces el Padre y el Hijo no se van a volver a juntar nunca. ¿Estamos? Luego, solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo, porque te fue dado desde más allá de él. Ojo aquí con esto. Nosotros escuchábamos a Jesús diciendo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Y ahorita te están diciendo, tu reino no es de este mundo, lo cual quiere decir que están tomando una frase que decía Jesús,
para que ahora la digas tú. Y tú dices, espérame, eso es ponerme al nivel de Jesucristo. Y te dice el Padre, yo hice a los dos. Yo nada más te estoy pasando el mensaje de que no le di más a un hijo o al otro. Todos son el hijo, todos forman mi pensamiento, que es el hijo. Y a todos les di parejo. ¿Sí? Como dice en otro pedazo más atrás, que decía, mi diferencia entre tú y yo ahorita, lo único que es la diferencia que estriba es el tiempo. Es el tiempo, o el avance. Yo sé unas cosas que tú ahorita no sabes, pero que eventualmente tú las vas a saber. Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces ahorita te están diciendo, tu reino no es de este mundo. ¿Para qué? Para que tú también lo repitas. Y que te quede, más, un concepto más de luz con respecto a la vida que estás teniendo aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros, yo estoy de acuerdo, cuando una persona fallece, lógicamente que vamos a llorar. Sí, vamos a llorar. Pero en medio de todo ese dolor, recuerda que su reino de esa persona no era de este mundo. No pertenece a este mundo. No pertenecemos a este mundo. ¿Sí me explico? Pertenecemos a uno mejor. ¿Sí? Es a uno mejor. Entonces, el que se queda aquí, digamos es que es el que se lleva la peor parte, porque el que se va a un lugar mucho mejor que el que nosotros estamos ahorita. ¿Sale? Ahora, más adelante, aquí en el libro nos van a explicar algo acerca de eso, que también habla acerca de la muerte, y a lo mejor ya lo entendemos un poquito mejor, nos dan una explicación más amplia, ¿sale? Tenemos luego, la idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, aquí está esto, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. ¿Sale? Entonces te dice, igual, aun y cuando nosotros nos, entre comillas, salimos de este mundo, de este plano, te dice, no quiere decir que ya lo abandonaste mediante la muerte y que ya eso es la verdad. Porque hay veces que nos vamos y todavía no conocemos la verdadera verdad. ¿Sí? Nos vamos con creencias acerca de que todavía existe el diablo, acerca de que existe la muerte, acerca de que existe esto, y no existen ese tipo de conceptos. Y entonces te dice, cuando tú estás alcanzando la verdad, no tiene nada de parecido con la muerte, ¿sí? Entonces a lo mejor una persona fallece, pero va a volver a venir porque necesita aprender cuál es la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Preguntas o comentarios porque se acabó el capítulo 3. Dime, Héctor. Sí, Cris, fíjate, hay algo que quiero comentar. De repente pareciera que no tendría como que mucho sentido vivir si casi como que lo que es la percepción de este mundo se torna como malo, no malo, sino como algo negativo a lo que estamos llamados a hacer. Así de repente lo entiendo. Pero hay una situación en el libro de Conversaciones, habla acerca del propósito de la vida, precisamente también, y habla de que el propósito es de que el alma quiere experienciar, o sea que no tenemos que tenerle miedo a esto que estamos tratando de solucionar ahorita, con toda la luz que emana de estos cursos, lo que explicas, que es bastante luz, sino que tenemos que aceptar esta misma situación del mundo, precisamente para llevarla por el lado de que también sea un gozo la vida. Sí. ¿Verdad?
Sí. Es que a veces siento yo como que si estuviéramos tratando de escaparnos de aquí, no. Y entiendo en el libro entiendo que no tenemos que tener miedo de que nos pase algo, inclusive una muerte tenemos que aceptar y experienciar y, por así decir, masticar esos sentimientos que estamos pasando cuando una pérdida, sea física o sea de abandono o de lo que sea, igual que cualquier otra experiencia que a nuestro mundo nos parece una experiencia mala, como lo que hablábamos la vez pasada de los niños que eran maltratados o asesinados. Es difícil a lo mejor verlo, pero tenemos que asumir esa idea. Y el Espíritu Santo se supone, el Espíritu Santo es el que te ayuda, el que nos ayuda a mediar precisamente el equilibrio entre esos dos mundos para mantener por así decir, la cordura o la firme posición de nosotros como seres humanos. No podemos estar en la condición de que todo ya lo aceptamos porque ya estaríamos del otro lado, como bien has dicho. Pero tampoco podemos dejarnos llevar por el temor, la angustia, la tristeza, la depresión. Y si es así, no tener miedo de que estemos pasando eso, porque es parte de la experiencia de esto. Sí, es que, bueno, no sé si acabaste, perdón. Sí, eso era un comentario que quería más, a veces, porque pareciera, como te digo, que lo que más importa o lo que más interesa es escapar de esto. No, estamos viviendo. Es que, hazte cuenta que no te puedes escapar de ti mismo, no puedes escapar de tus propios pensamientos, ¿sí me explico? Entonces, si nosotros estamos unidos con todas las personas a través de nuestra mente, porque somos un solo ser, entonces hay pensamientos que otras personas están teniendo y nos muestran sus pensamientos con aquellas situaciones que les pasan, y tú dices, mira, aquel hermano trae aquel pensamiento, yo se lo entrego al Espíritu Santo a nombre de él, como si fuera mi propio pensamiento. Y de esa manera, lo que se limpia en mí, se tiene que limpiar también en él. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros estamos iluminando nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo lógicamente nos está ayudando con eso, y está ocurriendo lo que es la expiación, o sea, deshacer todos los pensamientos erróneos. Entonces imagínate que llega un punto en que solamente hay luz en tu mente. ¿Qué verías afuera? Verías un mundo totalmente cambiado. Entonces se supone que a eso es a lo que nosotros queremos llegar, entre comillas, ¿sí? Es como una especie de evolución. Evolución, fíjate, si nosotros volteamos al pasado y vemos al hombre de las cavernas, y vamos viendo cómo va evolucionando, va cambiando desde su cuerpo hasta su forma de pensar. Y luego vas viendo cómo las personas empiezan a estudiar, a adoptar el manejo del habla, de la comunicación, y luego van metiéndose al concepto de la ingeniería, las construcciones, etcétera, el conocimiento, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y poco a poco, o mejor dicho, muy poco, nos hemos ido adentrando a lo que es, digamos, la investigación de la mente y del espíritu. Entonces, si tú te vas fijando, se pasa cierta cantidad de años, el antiguo humano, en una forma, en un aspecto, en una imagen, y lo va cambiando y también cambia el cuerpo, y va cambiando su mente y también cambia el cuerpo, y sigue cambiando y sigue cambiando el cuerpo, y nosotros ya tenemos un buen tiempo en el de que nos, digamos, estancamos y no hemos evolucionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras creencias, digamos que están entre comillas estancadas al no meternos hacia lo que es el espíritu. Entonces, cuando tú empiezas a creer que tú eres un ser de luz, imagínate lo que vas a empezar a ver afuera, eventualmente.
Esto no es de un día para otro. ¿Sí me explico? Pero sigue siendo evolución. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuánto tiempo nos falta para esto? No sé, pueden ser más de 1000 años, 2000, 3000, 10.000, 20.000, no lo sé. Pero lo que voy es, entre más conciencia colectiva haya, que las personas se interesan en conocerse a sí mismos lo que verdaderamente son, pues lógicamente que más corto será el tiempo en que nos estemos evolucionando, ¿sí? Trascender esas creencias, trascender este cuerpo y cambiar, evolucionar. ¿Sí me explico? Entonces, la finalidad de la vida, a como yo lo he entendido, no se trata de que vienes, experimentas y mueres. O sea, no, eso es bien material, ¿sí? O sea, eso se me hace como que vienes y empiezas a tratar de hacer por toda la humanidad evolucionar, 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 todos en grupo, en conjunto, ¿sí? En alguna ocasión a mí me tocó hacer un viaje astral que no lo tenía planeado, pero yo estaba dormida y me aventé uno. Y entonces me mostraban precisamente, me llevaban a otro plano. Y me decían en ese plano, por eso hablo de la evolución, me decían, ni te preocupes, así como estaban ustedes, así estábamos nosotros. Pero yo veía a esos seres de luz y yo decía, estás jugando, o sea, decía yo, no, lógicamente estás jugando, o sea, ¿cómo vamos a llegar a eso? Y te decían, es que es evolución, tienes que entender que es evolución. Y entonces poco a poco, y con tus explicaciones y todo el conocimiento y todo eso, fui entendiendo que no se trata de que te mueres y allá es donde vives bien padre, no, allá estás fundido con Dios, eres uno con Dios. Y digamos que no tienes una conciencia aparte, por así decirlo, sino que eres uno en unidad. Piensas igual que toda la unidad. ¿Por qué? Porque ahí estás siendo solamente amor, no hay otra cosa, no hay una dualidad. Pero el hecho de que yo veo ese otro plano, veo cómo esos seres de luz que yo veía habían evolucionado en su forma de pensar y también evolucionaba el cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces es como vas, como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces es como que vas, entre comillas, perfeccionando ese cuerpo y perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando a través de la evolución. ¿Sí?